Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros y les voy a hablar en el presente video sobre la meteorología y su relación con la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Vamos a ver la atmósfera y sus características básicas, el equilibrio energético y la radiación solar, y la meteorología y dispersión, ya que los modelos de dispersión atmosférica los veremos en un siguiente video, así como lo de alturas de penachos. Comencemos con la descripción general y los componentes gaseosos. La atmósfera sabemos que es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y se encuentra sujeta al planeta gracias a la atracción gravitacional. En términos relativos del tamaño de la Tierra, cuyo radio es de alrededor de 6.400 kilómetros, el espesor de la atmósfera es pequeño y es considerado que el 99% de la masa total de la atmósfera se encuentra en los primeros 30 kilómetros sobre la superficie terrestre. Apreciamos que la atmósfera está compuesta por la troposfera, la estratosfera es la segunda capa, luego encontramos a la mesósfera y finalmente a la ionosfera. Dentro de la troposfera, que es la capa de la atmósfera en la que vivimos, habitamos, es el aire que respiramos, se encuentra el aire, y para afirmar que el mismo es limpio, que no se encuentra contaminado, debe cumplir con la siguiente composición, sobre todo considerando que esta es la composición del aire seco, sin vapor de agua. No es que el aire esté seco, el aire normalmente tiene vapor de agua en mayor o en menor medida, pero como el contenido del vapor de agua es variable, entonces para describir lo que es el aire limpio lo vamos a tomar de manera estándar para que esos porcentajes no varíen tanto, sin considerar el vapor de agua. Por eso es que decimos que es en base seca. En ese caso, el nitrógeno es un 78,1%, es el componente mayoritario. Luego, el segundo componente de importancia es el oxígeno con 20,9%. Aprecian que aproximadamente el 1% restante está compuesto mayoritariamente por argón en un 0,93%, el dióxido de carbono apenas un 0,033% y concentraciones de otros gases. Gases nobles como el neón, el helio, incluso xenón, criptón y algo de monóxido de carbono podemos encontrar en el aire seco y limpio. En cuanto a la temperatura y la variación con la altura, pues las diferentes capas de la atmósfera, como apreciamos, en primer lugar está la troposfera, que es donde habitamos y es la que está más cerca del suelo. Esa troposfera es la capa más cercana a la superficie y vemos que en ella, si graficamos los grados centígrados contra la altura, los grados centígrados en el eje X y la altura en el eje Y, vamos a darnos cuenta que en la troposfera ese gráfico tiene pendiente negativa. Eso quiere decir que la temperatura decrece con la altura. Mientras estamos a nivel del suelo es más cálido y cuando subimos a montañas, a los picos de las montañas, apreciamos temperaturas más frías.
Posteriormente, si vemos la estratosfera, se extiende hasta unos 45 kilómetros y en ella la temperatura aumenta con la altura hasta alcanzar un valor de 0 grados centígrados. Entonces luego en este mismo gráfico vamos a apreciar que ahora se invierte. Aquí hubo una inversión térmica, un cambio de pendiente que ahora es positiva y que llega hasta 0. En justo cuando toca a la mesósfera, en este punto donde toca la mesósfera. Ahora, en cuanto a la mesósfera, en esta capa la temperatura disminuye con la altura y culmina a unos 80 kilómetros de altitud, donde la temperatura vuelve a bajar hasta menos 90 grados centígrados. Entonces vuelvan a ver que en la mesósfera vuelve a haber un cambio en el perfil de temperatura y un cambio en la pendiente. Ahora, recordemos que en la mesósfera se encuentra la capa de ozono. En esta zona de acá se encuentra la capa de ozono. Y como la capa de ozono atrapa radiación ultravioleta, concentra el calor allí. Y eso es lo que hace que en esta zona, tanto la capa de la estratosfera como la capa de la mesósfera, cuando se acercan a esta zona, presentan crecimientos de temperatura. Finalmente la estratosfera. Finalmente la termósfera. Bueno, pero que también se le conoce como estratosfera. Esa termósfera, vean que el comportamiento de la temperatura es creciente de modo exponencial, ya que aquí prácticamente estamos en el espacio libre, entonces la radiación solar entra o está en esta zona sin ningún filtro de ozono, lo que hace que el calor y la radiación allí se concentren, y también se le conoce como ionosfera porque los gases que alcanzan esa altura en la atmósfera reciben tanto calor de la radiación que se ionizan, y por eso se le conoce como ionosfera. Entonces, en resumen, vean que la atmósfera tiene varias capas. Según algunos autores vamos a encontrar que son 5 capas, según otros autores vamos a encontrar que son 4 capas, dependiendo de la denominación que usen. Pero lo importante es darnos cuenta que cada una de esas capas se diferencia por el comportamiento del perfil de la temperatura con respecto a la altura. Entonces, viéndolo acá más detallado, vemos que en la troposfera se dan los fenómenos meteorológicos, porque es precisamente la capa de la atmósfera en la que habitamos. Luego vamos a tener en la estratosfera que hay vientos horizontales muy rápidos. Y ya en la parte superior de la estratosfera vamos a encontrar la capa de ozono, que concentra esa capa de ozono, la radiación, y hace que incremente la temperatura con la altitud. Luego vamos a encontrar un decrecimiento nuevamente de la temperatura en esta zona donde los átomos provienen de la disociación de las moléculas, que esa disociación de la molécula se da cuando vuelve a aumentar, y aquí es donde se produce ese aumento exponencial de la temperatura que vimos en el gráfico anterior, y ese alto calor y radiación produce reacciones fotoquímicas de ionización de los gases. En cuanto al el equilibrio energético en la atmósfera, la fuente de energía más importante del sistema, de nuestro sistema Tierra-atmósfera, es el Sol. La composición de la atmósfera ejerce influencia en la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre, y al mismo tiempo controla la radiación terrestre hacia el espacio. El equilibrio energético depende de la contaminación de la atmósfera. Mientras más limpia esté la atmósfera, más equilibrio energético hay, porque se iguala la radiación que entra con la que sale, ya que la contaminación atmosférica, sobre todo por gases de efecto invernadero,
retiene radiación y va incrementando poco a poco la temperatura, alterando el efecto invernadero y produciendo cambio climático y consecuente calentamiento global, que es lo que apreciamos como la alteración del efecto invernadero. Entonces, pues hay que tener en cuenta el espectro electromagnético, que es el que compone la radiación que proviene del Sol. La radiación que proviene del Sol está compuesta por rayos o radiaciones fuertemente energéticas y otras débilmente energéticas. Las que tienen alta energía o alto poder son los rayos gamma, que es el más poderoso de todos, seguido de los rayos X y luego de los rayos ultravioleta. Y los que tienen menor energía son, la menor de todas son las de onda de radio, seguida de las microondas y las infrarrojas. Ahora, en el medio, entre los de baja y los de alta energía, está la luz visible. Y vamos a encontrar que la radiación solar, aunque tiene de todo un poco, la más normal que nos llega comúnmente a diario está compuesta mayormente por ultravioleta, visible e infrarrojo. Tanto es así que apreciamos en esta que de esa radiación que nos llega del Sol, el 46% es infrarrojo, el 45% es visible y solo el 9% es ultravioleta. Ahora, ¿qué es la insolación? Es la cantidad de radiación solar recibida en una hora y en un lugar específico del sistema Tierra-atmósfera. O también se puede definir como el número de horas y décimas durante las cuales el Sol brilla en un lugar. Sabemos que esto no es constante, que hay épocas del año en las que hay lugares del planeta, sobre todo más cerca a los polos, que pueden pasar días y hasta meses de completa luz u otros de completa oscuridad. Y asimismo, dependiendo de la época del año y de la distancia de la Tierra al Sol, habrá algunos lugares donde sea más largo el día que la noche y viceversa. Nosotros, nos encontramos en Venezuela, en países cercanos como Colombia, Ecuador, etcétera, en una posición cercana a la mitad del planeta, por decirlo de alguna manera, alejado de los polos, donde la duración del día y de la noche es más estable, es más igualitario. Sin embargo, la variación y la distribución de la radiación sobre la Tierra está determinada por factores como la constante solar, la transparencia de la atmósfera, la duración de la luz del día y el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la Tierra. Dado que la energía del Sol siempre ingresa en la atmósfera, si toda esa energía se almacenara en el sistema Tierra-atmósfera, la Tierra se recalentaría. La energía se debe liberar de nuevo al espacio para que ese recalentamiento no se dé. Sin embargo, hoy en día apreciamos que con el incremento de gases de efecto invernadero no es igual la tasa de ingreso que la tasa de egreso de energía. Y como nos vamos quedando con un pequeño remanente de energía, eso va ocasionando poco a poco incrementos de la temperatura. Así que lo ideal es hacer un balance térmico o balance de radiación para entender mejor esto. Acá está expresado un poco más complejo, pero me gusta más la siguiente imagen, más fácil de entenderlo porque está explicado de un modo más sencillo. En cifras redondas vemos que de cada 100 unidades de energía que ingresan a la atmósfera, 30 son reflejadas nuevamente al espacio de manera directa.
5 de ellas por la Tierra y 25 de ellas por la atmósfera. Nos vienen quedando 70 unidades. De esas 70 unidades de energía que viene del Sol, 51 son absorbidos por la Tierra y solo 19 son absorbidas por la atmósfera. Aprecien entonces que la mayoría de la energía es absorbida por el suelo, por la Tierra como tal. Esas 70 unidades de energía que absorbe el sistema Tierra-atmósfera son irradiadas nuevamente al espacio en radiación de onda larga. En el día ingresa esa radiación y en la noche se devuelve al espacio. Entonces, bueno, ya hemos visto estas imágenes anteriormente, donde vemos cómo ocurren cambios de pendiente en el perfil de temperatura y cómo existen puntos de inversión y capas de inversión. Ya que si tomamos el comportamiento de la atmósfera de modo matemático, vamos a tener aquí una línea recta de pendiente negativa. Esa pendiente negativa, como ya les dije, el eje Z o el eje Y, perdón, es la altura desde cero, que sería la superficie de la Tierra, hasta vemos cómo van incrementando las diferentes capas de la atmósfera. Y el eje X del gráfico sería la temperatura. Quiere decir que aquí vamos a tener una diferencia de temperatura y una diferencia de altura. Recordemos que la pendiente de una recta es el diferencial del eje Y sobre el diferencial del eje X. El diferencial del en este caso vamos a tener el diferencial de temperatura sobre el diferencial de altura. Ese va a ser la pendiente de nuestras líneas, de nuestra línea. Entonces, para hablar de la troposfera, la pendiente más común es de, ya vimos que la pendiente es negativa y tiene un valor de menos 6,5 grados centígrados sobre kilómetro. Y aquí entonces vemos cómo se da el punto de inversión y ahora la pendiente se comienza a comportar de un modo positivo, luego negativo, luego positivo, etc. Sin embargo, la que sabemos que nos interesa es la que está en la troposfera, que es el aire que respiramos y el aire donde vivimos. Así que los contaminantes atmosféricos, una vez que se emiten a la atmósfera, se mezclan con el aire, diluyéndose y variando su concentración en el espacio y en el tiempo. Los fenómenos de dispersión se determinan si la concentración es de tipo puntual o si la concentración o la contaminación es de tipo dispersa. La dispersión de los contaminantes depende de varios factores, como las propiedades de los efluentes, los fenómenos meteorológicos o la ubicación y la altura de las chimeneas. En cuanto a lo que netamente es meteorología y dispersión, vemos que la dispersión de contaminantes de una fuente depende de la cantidad de turbulencia en la atmósfera cercana. Turbulencia es la cantidad de movimiento. Si la atmósfera está quieta, los contaminantes no se dispersan, permanecen. Si la atmósfera está en un alto nivel de movimiento, los contaminantes rápidamente se dispersan y la concentración se hace menor. Entonces la turbulencia puede ser creada por el movimiento horizontal o por el movimiento vertical de la atmósfera. En la atmósfera se dan ambos movimientos, movimiento horizontal y movimiento vertical. Y por ejemplo, ¿cuál es el movimiento horizontal? Es el viento. Y el viento diluye y dispersa rápidamente los contaminantes circundantes. Ahora debemos ver qué es el movimiento vertical.
Pero bueno, antes de ver lo que es el movimiento vertical, ahondemos en lo que es el movimiento horizontal de la atmósfera o el viento. Ya que el viento no, el viento es el movimiento de las capas de o el movimiento del aire a velocidad. Entonces, pues esa velocidad no es constante, ya que mientras más cerca estamos del suelo, el viento va a chocar contra rocas, árboles, edificios, autos, animales, personas, etcétera. Todo lo que está cerca del suelo o pegado al suelo va a rozar contra el viento, y ese roce hace que el viento pierda velocidad, vaya frenando. Quiere decir que las capas de viento que están cercanas al suelo se ralentizan. Pero si aumentamos en altura, va a llegar un momento en el que ya no hay árboles a cierta altura sobre el suelo, ya no hay árboles, ya no hay personas, porque somos bajitos, no alcanzamos esas alturas, ya no hay animales. Puede haber rascacielos si son muy altos, pero va a llegar un momento en el que a tanta altura sobre el suelo ni siquiera ya van a haber edificios, nada, y el viento se puede mover sin chocar con nada o con completa libertad de movimiento. En ese punto no hay nada que frene al viento y la velocidad va a ser mucho más alta. Entonces, esto nos dice que el viento, mientras más cerca del suelo, más lento se mueve, y mientras más alejado del suelo, más rápido se mueve. A eso es lo que le llamamos perfil de velocidad del viento. Y tenemos el concepto de capa límite planetaria, que es la capa de aire influenciada por la fricción y se extiende desde algunos cientos de metros hasta varios kilómetros. Es más alta en condiciones inestables, y se dice que en condiciones estables, esa capa límite planetaria tiene una altura de 600 metros sobre el suelo. Quiere decir que a condiciones neutras de estabilidad, que ya más adelante vamos a ver qué es eso, se alcanza la capa límite a 600 metros. Es decir, que a 600 metros por encima del suelo, la velocidad del viento se hace constante. Y de esos 600 metros para abajo, la velocidad del viento se va ralentizando hasta llegar al suelo, donde se va frenando cada vez más. Si graficamos eso, obtenemos un gráfico de la siguiente manera. En el eje Y del gráfico nuevamente está la altura. Desde 0, que es la altura a 0 metros sobre el nivel del mar, en la superficie terrestre, hasta todos los metros que puede tener la atmósfera de ahí para arriba. Y en el eje X tenemos la velocidad del viento. Entonces vemos que esa velocidad está muy cerca de 0 o de valores bajos cuando está cerca del suelo, y cuando el viento comienza a despegarse del suelo, la velocidad comienza a incrementar hasta que llegamos a la capa límite planetaria de 600, donde ya el viento alcanza valores altos, y de aquí para arriba podemos decir que el comportamiento es de una línea recta. Ahora aprecien que el gráfico es diferente para la noche que para el día. En el día las velocidades se pueden alcanzar un poco más bajas, y en la noche las velocidades que se pueden alcanzar son un poco más altas. Entonces necesitamos un modelo matemático que nos permita corregir la altura, nos permita corregir la velocidad del viento en función de la altura. Eso se conoce como la ley de exponenciales de Deacon, que relaciona, esa ley relaciona
la velocidad con la altura para diferentes velocidades y diferentes alturas. Es decir, yo puedo conocer de una estación meteorológica que la velocidad del viento es de, supongamos, 1 metro por segundo a una altura de 10 metros sobre el suelo. Luego, yo quisiera saber cuánto es la velocidad del viento a una altura, por ejemplo, de 100 metros. Entonces utilizaría esta ecuación donde conozco 1, 2 y 3 datos para hallar el cuarto dato. En ese caso, ¿por qué me interesaría saber cuál es la velocidad del viento a alturas mayores? Porque recuerden que mientras más alto es, más rápido es el viento. Y ya dijimos que mientras más rápido el viento, más rápido se dispersan los contaminantes. Entonces no es lo mismo la dispersión de contaminantes cerca del suelo que la dispersión de contaminantes a mayores alturas. Para diferenciar esos procesos de dispersión, tenemos que tener en cuenta los valores reales de la velocidad que se pueden corregir, repito, con la ley de exponenciales de Deacon. Ahora vean que esa ley de exponenciales de Deacon necesita una variable adicional que es P, donde esa P es N sobre 2 menos N. Pero, ¿qué es N? Bueno, aquí antes de decirle que es N, vemos importante que ese valor de P se encuentra entre valores de 0 a 1 y puede ser de 1/7 para atmósferas neutras. Una atmósfera neutra, vamos a ver más adelante, que es una atmósfera tipo D. Y el suelo llano. Entonces nos da condiciones neutras de temperatura y condiciones también estándar de topografía. Si se cumplen esas dos condiciones, ese valor de P se puede tomar como 1/7. Ahora, en este gráfico vemos 3 condiciones. Primero, un área urbana. En esta área urbana vemos edificios, etcétera. Luego vemos un área rural porque vemos edificaciones más bajitas e incluso vegetación. Y finalmente vemos áreas de topografía plana, lo que incluye también al océano, porque pueden ver por aquí que hay un barquito que nos hace referencia, pues obviamente desiertos y el océano son topografías planas. Entonces, dependiendo de la topografía, yo puedo decir que ese valor de P, que en la gráfica anterior o en la diapositiva anterior, perdón, veíamos que debe oscilar entre 0 a 1. Para ambientes urbanos puede tomarse un valor de 0.40. Para ambientes rurales, un valor de 0.28. Y para ambientes planos, desérticos o en el océano, un valor de 0,16. Esos son valores de P basados netamente en la topografía. Pero además vamos a tener valores de P para la ley de exponenciales de Deacon basados netamente en la estabilidad atmosférica, donde vamos a tener una tasa grande de cambio que es, por ejemplo, atmósferas, por ejemplo, aquí tenemos tasa de cambio pequeña o 0. Una tasa de cambio pequeña o 0 es una atmósfera tipo D o neutral. Ahora, una tasa de cambio grande es cuando en la atmósfera hay alto movimiento, alta inestabilidad. Esos son atmósferas tipo A, tipo B o tipo C. Para inversión moderada
son atmósferas tipo E o atmósferas tipo F, y para inversión grande son atmósferas tipo G. Más adelante vamos a ver que es una estabilidad atmosférica tipo A, B, C, D, E, F y G. Pero ya saben que dependiendo de los tipos de estabilidad vamos a poder escoger la variable n, y con la variable n poder calcular la variable p, y con la variable p poder usar la ecuación de la ley de exponenciales de Deacon. Entonces, el movimiento horizontal es lo que comúnmente llamamos viento. El transporte depende de la velocidad y dirección. Mientras mayor sea la velocidad del viento, menor será la concentración de los contaminantes, porque el viento lo dispersa. Sin embargo, pueden ocurrir circulaciones cerradas de viento, con lo que se producen acumulaciones progresivas de contaminantes. Por ejemplo, tengo esta fuente emitiendo contaminación, y tengo este edificio cercano que está aquí, que se interpone con la dirección del viento. Entonces crea un embolsamiento cíclico acá, donde en esta zona se tiende a concentrar la contaminación atmosférica. Si nosotros aprovechamos o cómo deberíamos aprovechar, bueno, ya que tenemos edificios para este lado, las zonas industriales deberían estar, por supuesto, después de las zonas de edificación, por supuesto en función de hacia dónde vaya el viento, y de ese modo vamos a potenciar la dispersión sin afectar a esos usuarios. Ahora comencemos a hablar del movimiento vertical. El movimiento vertical de la atmósfera es lo que conocemos como estabilidad atmosférica. Cuando los meteorólogos hablan sobre la estabilidad y estratificación atmosférica, hacen referencia al movimiento vertical. Las condiciones atmosféricas inestables producen una mezcla vertical. Las condiciones atmosféricas generalmente durante el día, pues vemos que el aire cerca de la superficie de la Tierra es más caliente. ¿Pero por qué es así? Porque ya vimos anteriormente en el balance energético que más del 50% de la radiación que proviene del Sol se acumula en la superficie terrestre. Entonces, como el suelo está caliente por la absorción de calor, el aire que está cerca del suelo por transferencia de calor es el aire que está más caliente. Y el aire, al estar más caliente, se hace más liviano, por lo que el aire en la atmósfera superior pues va a ser más frío y más denso. El aire caliente y liviano de la superficie, al ser liviano, se eleva. Es como cuando tenemos un globo de estos aerostáticos que utilizan una flama para calentar el gas dentro del mismo, y mientras más caliente está ese gas, más se eleva. Asimismo pasa en la atmósfera de manera natural. Mientras más cerca el aire esté del suelo caliente, ese aire está más caliente y más liviano y comienza a elevarse. Pero como ya vimos, el comportamiento normal de la atmósfera es que mientras más alto, más frío. Así que cuando ese aire caliente se va elevando, se va enfriando. Al enfriarse se hace pesado o se hace más denso y baja. Entonces eso es lo que produce un movimiento vertical de aire caliente ascendente, y ese aire caliente se enfría y baja. Y ese movimiento cíclico es lo que conocemos como movimiento vertical, y por supuesto va a estar relacionado con la estabilidad atmosférica. Entonces aquí vemos una dispersión vertical, lo normal que acabo de explicar, que el aire caliente esté cerca del suelo, el aire frío está más arriba, y ese movimiento circular
es muy favorable para la dispersión de los contaminantes. Con el ascenso del aire caliente se arrastran los contaminantes hacia arriba, como ven. Y luego, ¿por qué no vuelven a bajar? Porque el viento sube, pero luego el viento vuelve a bajar. Porque cuando ya los contaminantes se encuentran acá arriba, recuerden que el viento a esta altura es mucho más rápido, porque no hay roce con la superficie. Entonces este viento alto dispersa la contaminación y de esa manera, a pesar de que el aire frío vuelve a bajar, ya no baja contaminado porque el movimiento horizontal produce la dispersión. Esto es una condición ideal y hace que de manera natural los contaminantes se dispersan, o que tenemos como mecanismos naturales para deshacernos de los contaminantes atmosféricos. Sin embargo, esos mecanismos naturales también se pueden ver alterados, lo que conocemos como inversión térmica, ya que una inversión térmica es una condición de la atmósfera causada por una interrupción del perfil normal de temperatura en la atmósfera. Esa inversión térmica puede retener el ascenso y la dispersión de contaminantes de las capas más bajas de la atmósfera y causar un problema localizado de contaminación del aire. El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando en las noches despejadas el suelo ha perdido el calor por radiación. Ya hemos comentado que en la noche ya el sol para el envío de calor hacia la superficie. Entonces, como el calor es una energía en tránsito que siempre va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, en la noche lo que está más caliente es el suelo, porque durante todo el día absorbió calor. Así que el calor va a ir del suelo al aire, a tal punto que va a llegar un momento en el que el suelo ha perdido todo su calor y se enfría. Cuando se llegue a ese punto, que por lo general eso se da avanzada la noche, o en las primeras horas de la madrugada, ya el cuerpo más frío pasa a ser el aire, porque fue el que absorbió el calor proveniente del suelo, y ahora el cuerpo más frío es el suelo. Así que ahora se invierte el flujo de calor. Ahora el calor va del aire al suelo en las primeras horas de la madrugada. Entonces el suelo comienza a enfriar el aire, comienza a enfriar las capas de aire más cercanas a él. Así que ahora el aire cerca del suelo a esas horas es el que va a estar más frío, y el aire que está por arriba de él va a estar más caliente. En ese punto se ha producido una inversión térmica, porque el aire denso y frío no asciende, y el aire de arriba, que está más tibio y menos denso, no tiene el peso suficiente para bajar y se detiene el movimiento vertical. A eso se conoce como inversión térmica. Cuando se produce la inversión térmica, vamos a tener una capa de aire más caliente en la parte superior, una capa de aire más frío en la parte inferior, y el movimiento vertical de ascenso y de descenso se detiene. En ese punto, los contaminantes que se siguen emitiendo se concentran, y además, por diferencias de densidad entre el aire caliente y el aire frío, se produce un taponeamiento que no permite una fácil incorporación de los gases de esta capa a la siguiente. Así que este tapón de aire tibio, aunado a que se detuvo el movimiento vertical, concentra los contaminantes en toda esta zona y potencian los efectos dañinos de la contaminación atmosférica. A eso se conoce como inversión térmica. Han habido varios episodios de inversión térmica a lo largo de los años, unos más graves que otros. Aquí menciono los más graves. El más grave de todos se dio en 1952 en Londres, Inglaterra, donde hubo más de 4.000 muertes, porque aunado a la inversión térmica había en el aire contaminantes que se concentraban de dióxido de azufre, material particulado y ácido sulfúrico, por hablar de uno de los muchos casos
de episodios graves de contaminación de la atmósfera. Entonces, bueno, aquí en esta imagen contrastamos lo que es el comportamiento normal de la atmósfera, que es atmósferas inestables y son apropiadas para la dispersión de contaminantes, en comparación con atmósferas invertidas, que son perjudiciales, ya que concentran la contaminación cerca del suelo donde la podemos respirar y afectar nuestra salud. Matemáticamente, la dispersión atmosférica es la variación de la temperatura con respecto a la variación de la altura, o viene a ser la pendiente de esas líneas de comportamiento de temperatura que ya hemos visto en varios gráficos anteriores. Entonces, ese comportamiento matemático tiene varias posibilidades. El comportamiento básico o neutral, que anteriormente dijimos que era de menos 6,5 grados centígrados por cada kilómetro. Sin embargo, hay atmósferas que están mucho más calientes que eso. Entonces son mucho más inestables. Pueden ser las atmósferas tipo A, tipo B o tipo C. La que cumple con esta condición neutral es una atmósfera tipo D. Por aquí vamos a tener las A, la B y la C. Vamos a tener las atmósferas débilmente estables, cuya pendiente aún sigue siendo negativa, pero está por encima de la pendiente neutral, ya que les recuerdo que la condición D es la condición neutral. En ese caso, estas atmósferas débilmente inestables van a ser E o F. Y finalmente, cuando cambia la pendiente de negativo a positivo, la negativa teórica cambia a positivo en la realidad, se produjo una inversión térmica o es una atmósfera tipo G. Entonces, bueno, en este gráfico vemos los diferentes tipos de atmósfera. La tipo A, la tipo B y la tipo C, que son muy buenas para la dispersión de contaminantes atmosféricos. La D, que es la neutral. La E y la F, que ya son perjudiciales, ya es menor la dispersión de contaminantes, y la inversión se produce en la atmósfera tipo G. Si la clasificamos de esta manera, vamos a tener que algunas atmósferas son superadiabáticas cuando son inestables, como la A, la B y la C. Entonces las superadiabáticas son la A, la B y la C. La subadiabática o estable es la E y la F, y la de inversión térmica es la G. Nos está faltando la adiabática. La adiabática es la D, que es la neutral. Entonces, superadiabática A, B y C. Adiabática es la D. La subadiabática es la E y la F. Y la de inversión térmica es la atmósfera tipo G. La A, la B y la C son muy buenas. La neutral pues es neutral. La E y la F ya es mala. Y la G es muy mala para la dispersión de contaminantes atmosféricos. ¿Cómo estimamos eso rápidamente? Por ejemplo, ya les comenté que una estación meteorológica estándar mide la velocidad del viento a una altura de 10 metros sobre el suelo.
Entonces va a depender de si estamos en el día o en la noche. Por ejemplo, si en el día la velocidad del viento es de 3 metros sobre segundos. Y en el día vemos que hay una insolación moderada. Entonces, con insolación moderada y una velocidad del viento de 3, entre 2 y 3, vamos a tener una estabilidad atmosférica tipo B. Ya vimos que las estabilidades atmosféricas tipo B son muy buenas para la dispersión de contaminantes. Ahora, una estabilidad B implica una pendiente entre menos 1.9 y menos 1.7 grados centígrados por hectómetro de cambio de altura en la troposfera. Entonces, la dispersión atmosférica es el proceso en el cual el penacho o pluma transporta los contaminantes a través del aire y se expanden a una gran superficie, ya que por lo menos a través de esta chimenea ellos vienen concentraditos, pero cuando salen al aire libre tienen un volumen muy grande que puede hacer que el contaminante logre expandirse. Y la misma masa en un volumen pequeño es una concentración alta, pero esa misma masa en un volumen alto es una concentración baja. Entonces, si tengo tengo 3, pero aquí tengo 3 en un volumen muy grande, pues la separación entre ellos es mayor y la concentración es menor. Entonces puede ser la misma masa, pero para un volumen mayor ha habido un proceso de dispersión o dilución. Ahora, hay una relación entre la forma del gas que sale de la chimenea y cómo está la estabilidad atmosférica o cómo está ese movimiento vertical de la atmósfera. Ya que si vemos que por la chimenea el gas tiene un comportamiento en espiral, es porque sube y baja ese gas. ¿Y qué pasa cuando sube y baja? Es porque el gas está subiendo o bajando, normalmente porque hay alta inestabilidad atmosférica. Quiere decir que un penacho en forma de espiral hay gran inestabilidad, o sea, la estabilidad puede ser A, B o C. Ahora, en estas atmósferas tipo cono, estas penachos tipo cono, pues no vemos ese movimiento en espiral sube y baja. Quiere decir que no hay tanto movimiento vertical, así que puede ser un indicativo de que la estabilidad atmosférica es neutral o tipo D. Ahora, vean que aún en la tipo D hay una expansión, o sea, todavía hay dispersión, pero bueno, no es tan buena como la A, la B y la C, ya que esta es neutral. Ahora, cuando vemos un penacho tubular, casi que mantiene la concentración que viene desde la chimenea. No ha habido buena dispersión, y cuando no hay buena dispersión es porque la estabilidad es E o F. Ahora, cuando se producen inversiones térmicas, ya vimos que las inversiones térmicas causan taponeamiento. Entonces, cuando vemos un penacho que está como taponeado y entonces se dispersa hacia abajo fumigando a personas, edificios y todo lo que puede haber cerca del suelo, es porque hubo una inversión tipo G de flotación. Ahora, si la inversión térmica se produce por debajo y la boca de salida de la chimenea está por encima de eso, el tapón que causa eso es beneficioso porque no va a permitir que el contaminante llegue a nivel del suelo y afecte. Entonces sería como un caso positivo de aprovechar una inversión térmica que es negativa. E incluso se puede producir el doble
taponeamiento por una doble inversión térmica y que los gases solo se concentren en esa zona media. Con esta diapositiva cierro esta clase para continuar luego en otro video posterior, ya con los modelos matemáticos. Bien, aquí vemos que la dispersión es una situación muy favorable cuando la inversión se produce a una altura inferior a la de la emisión. De esta forma, la inversión forma una barrera que favorece la dispersión. Aquí se está haciendo referencia a este caso y este caso donde se aprovechó que hubo inversión para que es una condición negativa, pero se está aprovechando de un modo positivo.